Ya, vamos a continuar con nuestra sesión ordinaria número 17, siendo hoy día miércoles 28 de mayo del 2025. Tenemos el punto número 3.3, ordinario 1078, de fecha 26 de mayo, señor alcalde, por el cual remite el informe de avance ejercicio programático presupuestario correspondiente al primer trimestre del año 2025, que será expuesto por el señor Eduardo Herrera Quizada, director de Control Interno, a quien le damos la palabra. Buenos días, don Eduardo. Muy buenos días, alcalde. Muchas gracias. Saludo especialmente a usted, a los miembros del Consejo Municipal, a las colegas y los colegas presentes y por supuesto a toda la comunidad que se conecta por la transmisión de streaming. Nos corresponde revisar conforme al artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades el informe de avance del ejercicio programático presupuestario, cuyos antecedentes numéricos ya fueron puestos, por supuesto, a disposición de las distintas unidades de finanzas del Consejo Municipal. Lo primero, alcalde, me gustaría excusarme, ¿cierto?, por esta evidente tardanza. Hoy día ya estamos a 28 de mayo, en circunstancias que el informe presupuestario del primer trimestre evidentemente concluye, cierra el 31 de marzo. Y la verdad es que es importante que este Consejo Municipal conozca los tiempos involucrados para también llevar a efecto las medidas que correspondan en el trimestre correspondiente. ¿A qué me refiero con esto? Existe un desfase natural en cuanto a los tiempos normales en los cierres contables y financieros de las unidades de finanzas. El 31 de marzo cierra el mes, no obstante, las unidades de finanzas generalmente se tardan cerca de 10 días en cerrar contablemente los sistemas, luego deben emitir los oficios que se van a Contraloría y ya recién por ahí el 15 aproximadamente del mes siguiente son emitidos esos informes formalmente. En la Dirección de Control nos basamos, si bien en la información contable que está cerrada en el sistema, también en los oficios formales. Para muestra un botón, la municipalidad lo remitió el 17 de abril, el DAEM el 24 de abril y el Departamento de Salud el 28 de abril. O sea, la información oficial está siendo recién recabada en la Dirección de Control a fines del mes de abril. Y en la dirección nos estamos tardando un poquito más, semana y media, entre una semana y media, en confeccionar este informe, que se remitió el 9 de mayo con una corrección el 19 de mayo. Luego hubo feriados y otras situaciones que finalmente desembocaron en que hoy estemos exponiendo este informe. De igual manera, es importante poder situarnos en el periodo en estudio porque este mismo desfase implica que el cuarto trimestral en ningún caso va a permitir a la administración poder tomar medidas de naturaleza inmediata. Si el cuarto trimestral cierra el 30 o 31 de diciembre y con estos desfases naturales el informe se está presentando generalmente en el mes de marzo, o febrero del año siguiente, claramente que el informe correspondiente al cuarto trimestral es simplemente para tener en consideración el cierre, cómo nos fue en el año, pero ni siquiera podría servir materialmente para iniciar acciones en el inicio del año que inicia en enero. Por lo tanto, nos encontramos ya con los tres primeros informes, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, para tomar esa información y tomar, por supuesto, las medidas que correspondan. Eso es lo primero, alcalde, por supuesto, las excusas correspondientes para que los antecedentes estén a disposición de este consejo. Lo segundo es que me gustaría ahondar muy brevemente, estimadas y estimados concejales, en un concepto que yo he acuñado y me hago cargo en cuanto a que lo repito con cierta regularidad. Este director de control en más de alguna ocasión ha manifestado que la Municipalidad de Los Vilos cuenta con finanzas saludables. Y la verdad es que pocas veces he tenido el tiempo de explicarlo, pese a que incluso ustedes mismos me lo han consultado. ¿Qué significa? El concejal Fabián Carvajal en algún momento me dijo cómo podemos tener las finanzas saludables si en el DAIM tenemos dudas. Bueno, ¿cierto? Entonces, en ese respecto, debo manifestar que primero, las finanzas respecto a
la municipalidad de Los Vilos, y no así necesariamente los servicios incorporados a su gestión. Ahora bien, he escuchado algunas declaraciones como el hecho de que Los Vilos tenga recursos es porque no lo ha gastado. Y es interesante y es necesario poder explicar a qué se refiere este concepto de finanzas saludables, porque no podemos estar a merced de personas externas que no conocen nuestra realidad, ajenas a la gestión, con declaraciones tan simples, imprudentes, incluso irresponsables. Irresponsables porque pueden inducir a la desorientación y a la desinformación, tanto del Consejo Municipal, tanto de la Administración Municipal, incluso de las personas que confían en la Administración Municipal. Sepan ustedes, el alcalde fue concejal en aquellos años, que el 2015 la Municipalidad de Los Vilos tuvo un saldo inicial de caja negativo. Tanto que hablamos del saldo inicial de caja, ¿cierto? Y que es nuestro colchón, que son nuestras reservas, que son nuestros ahorros. El 2015 la Municipalidad de Los Vilos tuvo un saldo inicial de caja negativo. ¿Qué quiere decir eso? No tenía recursos para asumir sus compromisos. Y en 10 años, gracias al profesionalismo, a la rigurosidad de los estamentos internos, a una correcta proyección presupuestaria, a un correcto orden financiero, contable, proveniente de las áreas de finanzas, contabilidad, secretaría municipal, presupuesto, SECPLAN y control, vivimos lo que estamos viviendo hoy día. Un presupuesto, un saldo inicial de caja este año cercano a los 5.000 millones de pesos, que quizás en lo nominal no parezca tan rimbombante, pero si lo ponemos en porcentaje, corresponde al 25%, un poco más del 25% del presupuesto municipal anual. Ya se quisieran municipalidades capitales regionales, municipalidades referentes nacionales, tener esas cifras. Y si fuese tan simple la fórmula de que esta municipalidad tiene estas cifras porque no las ha gastado, yo no entiendo por qué entonces municipalidades que hoy día están en situaciones de déficit presupuestario, en situaciones de juicio de cuentas, no aplicaron esa fórmula. Es una falta de respeto. Entonces, hoy día, gracias al trabajo de años entre los equipos internos que no aparecen en redes sociales, los equipos internos que no aparecen en las actividades, más por supuesto la administración municipal, han podido consolidar esta situación que nos posiciona hoy día como el presupuesto más importante de la provincia y como el cuarto presupuesto más importante de la región y el único prácticamente que no tiene deudas, que no tiene déficit. Entonces, eso les quería manifestar respecto a las finanzas saludables. Recuerden que la pandemia dejó estragos en las 345 municipalidades del país, porque frente a un escenario donde había que seguir pagando sueldos, había que seguir pagando la recolección de basura, había que seguir pagando el alumbrado público, más con un sobreprecio brutal de los insumos médicos, incluso contratando mayor personal de especialidades médicas, personal que pudiese reforzar cordones sanitarios, las municipalidades además recibieron menos recursos, fondo común municipal, licencia de conducir, patentes municipales por una actividad económica decaída. ¿Se fijan? Entonces, en esa ecuación bastante compleja, la Municipalidad de Los Vilos pudo salir airosa y las cifras hablan por sí solas. Vamos a lo que nos convoca. Primer informe de avance presupuestario 2025. La Municipalidad de Los Vilos comenzó su año presupuestario consolidado, sumando los presupuestos de las áreas de educación, salud y municipal, la siguiente, por favor, con 31.990 millones de pesos y durante este primer trimestre, con los ajustes a los saldos iniciales de caja, con la incorporación de nuevas disponibilidades, etcétera, ya se incrementó en un 35%, llegando a un consolidado de 43.000 millones de pesos. ¿Cómo se desglosa estos 43.000 millones de pesos? El 62%, la siguiente por favor, el 62% se lo lleva por supuesto la municipalidad con 26.600 millones de pesos, el Departamento de Educación con 12.800 millones de pesos y el Departamento de Salud con un 8% y 3.651 millones de pesos. En la siguiente podemos verificar que el presupuesto inicial con el que comenzó el 1 de enero la Municipalidad de Los Vilos, que ascendía
a los 18.623 millones de pesos aprobados por este Consejo Municipal, ya ha experimentado una variación del 43%, llegando entonces a los 26.599 millones de pesos, de los cuales durante el primer trimestre se han percibido efectivamente 4.711 millones de pesos. En la siguiente, si hacemos el cálculo natural habitual, incorporando el saldo inicial de caja de 4.970 millones de pesos, tenemos una cifra de recursos disponibles al 31 de marzo de casi 10.000 millones de pesos, correspondientes al 35% del presupuesto vigente. La siguiente, ¿de dónde vienen los ingresos de la Municipalidad de Los Vilos? Esto ya ha sido aprendido por este Consejo Municipal. Las cuentas por cobrar del tributo sobre uso de bienes que involucran, por ejemplo, las licencias de conducir, los permisos de circulación, de los cuales se ingresaron 773 millones, las patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes con 376 millones, que ha tenido en los últimos años un incremento muy marcado, un incremento impresionante, porque si hacemos un análisis, estas patentes corresponden a las pagadas hasta el 31 de enero, vale decir el 50% de lo que debiésemos percibir este año, en cuyo caso debiésemos superar los 700 millones de pesos. ¿Por qué es tan importante eso? 700 millones de pesos que son 100% de beneficio municipal, diferente a lo que ocurre con los permisos de circulación, de los cuales de esos 773 millones se deben incorporar, transferir el 62,5% al Fondo Común Municipal. Por lo tanto, no es una partida de ingresos de beneficio 100%. Y la participación en el impuesto territorial, que son las contribuciones de bienes raíces por 121 millones de pesos, que también es bastante promisorio para este año, ya que el año pasado se recibieron sobre 800 millones de pesos. Todo eso suma 1.271 millones de pesos correspondientes al 40%. En la siguiente tenemos, por supuesto, la partida presupuestaria más importante de la municipalidad, que corresponde al Fondo Común Municipal. Fíjese, solo por concepto de Fondo Común Municipal, la municipalidad recaudó más que todas las otras partidas presupuestarias, ascendiendo a 2.267 millones de pesos y sin que durante el primer trimestre, bien digo, se alcen cifras tan importantes. De hecho, es un hecho conocido que el Fondo Común Municipal durante los 3 primeros del año meses del año, mantiene transferencias bastante menores, mientras que en el mes de mayo debiésemos percibir solo en ese mes una cuota superior a los 2.000 millones de pesos. Recordemos que tanto el presupuesto municipal o el presupuesto de las municipalidades como el comportamiento del Fondo Común Municipal no es lineal, no es que todos los meses nos llegue la misma cantidad, sino que es más bien estacional, que se comporta de acuerdo a la variación de ciertas partidas presupuestarias, como son las patentes municipales, que tienen dos fechas de pago, o sea, las patentes municipales de las municipalidades de Santiago, Vitacura, Las Condes y Providencia, los permisos de circulación de todas las municipalidades del país, las contribuciones de bienes raíces, todas cuyas partidas tienen fechas de pago bien marcadas, no es todos los meses, en cuyo caso las remesas del Fondo Común Municipal también tienen meses estacionados con mayor incremento. Como sea, durante el primer trimestre la municipalidad percibió 2.267 millones de pesos y corresponde también al calendario entregado anualmente. En la siguiente tenemos entonces ahí el desglose, cuánto llegó en enero, febrero y marzo. Si bien, insisto en este punto, un 20% podría parecer un porcentaje exiguo, no lo es así. Nosotros tenemos el calendario del Fondo Común Municipal y los pagos han respetado 100% esos pagos y bueno, se espera que en los próximos meses también eso vaya aumentando de forma significativa. Sobre este punto, en la próxima lámina se advierte una situación importante. Nos dimos cuenta hace un par de semanas que el SINIM, el Sistema Nacional de Información Municipal,
hizo una corrección a la baja en nuestra proyección y nuestra participación en el Fondo Común Municipal de este año. Es marginal, pero ya se ofició a la Secretaría Comunal de Planificación para que ingrese la modificación presupuestaria y tenga esta información dentro de sus registros para realizar las correcciones que correspondan. Se nos informó de una baja del 0,5%, aproximadamente 63 millones de pesos. Probablemente, y esto eh, solo una probabilidad, solamente eh, eso nada más, probablemente se deba a que ya nos informaron sobre la participación del royalty, que probablemente también tenga una incidencia, esperemos que no mayor, en nuestra participación del Fondo Común Municipal, pero ahí está y ahí está informada. En la siguiente tenemos transferencias para gasto de capital, vale decir aquella participación de recursos que no forman parte del presupuesto municipal como recursos propios, sino que solamente se incorporan al presupuesto en virtud de una postulación y en este caso tenemos el proyecto Normalización Soluciones Sanitarias y Urbanización Caimanes, de los cuales se percibieron efectivamente 757 millones de pesos. Sabemos que está reconocido en el presupuesto y que las remesas van en función de los estados de pago. Luego, en los gastos, tenemos que hubo gastos por 5.075 millones de pesos sobre ingresos percibidos por 4.711. Vale decir que ahí se puede apreciar de manera muy clara que tuvimos gastos superiores a los ingresos por cerca de 300 millones de pesos, que no pasa nada, que es algo normal y que por supuesto que la Municipalidad de Los Vilos tiene recursos suficientes en sus arcas para enfrentar esta situación, que de todas formas yo les aseguro que durante el segundo trimestre esto se revierte, ya que en el segundo trimestre sobre unos gastos particularmente lineales, los gastos de la municipalidad no tienen tanta variación, sí se perciben ingresos importantes, pero ahí está la información. ¿De dónde provienen los gastos? En la siguiente, por supuesto, gastos en personal, planta, contrata, honorarios y prestadores de servicios en programas comunitarios que se alzaron en un 21%, acorde con las proyecciones, acorde con el periodo. Recordemos que aún persisten en la planta municipal cerca de 20, un poquito más, cargos vacantes, por lo tanto están los recursos cautelados y que empuja a la baja este porcentaje que no alcanzó al 25, sino que al 21% al mes de marzo. En la siguiente, respecto del personal a contrata y los honorarios a suma alzada, están dentro de los porcentajes que establece la ley para el límite de su contratación, particularmente el artículo 2 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y el artículo 13 de la Ley 19.280. En la siguiente tenemos los bienes y servicios de consumo que nuevamente en este año, bueno, y en este primer trimestre se advierte ahí una situación un poco baja. Lo vamos a ver que se acentúa algo más en las áreas de educación y salud, pero por supuesto que en este momento se despiertan las alertas, las alarmas y por supuesto la sugerencia de verificar este tipo de situación. Fíjense que apenas un 16% de los 1.253 millones en esta partida presupuestaria de gastos. Luego tenemos las transferencias corrientes que realiza la Municipalidad de Los Vilos, tanto al sector público como al sector privado, que se alza en 968 millones de pesos. La siguiente, por favor. 968 millones de pesos. Al sector privado tenemos particularmente becas, ayudas sociales, subvenciones y aportes, mientras que a otras entidades públicas tenemos las transferencias al sector de educación, salud y otras. No, le voy a explicar ahí de royalty. No, se lo explico de inmediato. Todo lo que corresponde a royalty fue incorporado y distribuido en el mes de abril, por lo tanto, toda esa información va a salir en el segundo informe trimestral. Recuerde que este corta el 31 de marzo. En la siguiente tenemos, en cuanto a gastos, recuerden que tenemos fondo común municipal, tanto ingresos como gastos. La Municipalidad de Los Vilos contribuyó
ahí en el mes de marzo con 431 millones de pesos a Tesorería General de la República. Como siempre lo he manifestado, es un negocio, es un buen negocio para la municipalidad. Estamos contribuyendo en cerca de 800 o 1.000 millones de pesos anuales, de los cuales finalmente recibimos para este año por lo menos 12.000 millones. Así que, por lo tanto, es un excelente negocio para la municipalidad de Los Vilos. Recordemos que el Fondo Común representa en la actualidad entre un 55 y un 60% del presupuesto municipal anual. En la siguiente tenemos las iniciativas de inversión desde el punto de vista de los gastos. Se gastaron 867 millones de pesos sobre un presupuesto vigente superior a los 6.000 millones, cuyo proyecto más importante, más emblemático y el que acapara la mayor proporción de los recursos, por supuesto que corresponde al de normalización, soluciones sanitarias y urbanización Caimanes, que ya se le manifestó que se pagaron cerca de 700 millones de pesos. Luego, a propósito del royalty, la siguiente lámina se evidencia que al primer trimestre se había reportado ingresos por 209 millones de pesos, pero insisto, en el siguiente informe trimestral, concejal, se va a dar un detalle completo tanto de los ingresos y la distribución de los gastos. En la siguiente lámina podemos ver una comparativa entre los últimos 4 años en cuanto al comportamiento de ingresos y gastos en el primer trimestre. Y la verdad es que las cifras son bastante similares en 2022 15-14, 2023 15-19, 2024 el año pasado tuvimos 11% y 11%, vale decir que los ingresos fueron iguales a los gastos, y en este año 18% de ingresos, 19% de gastos, pero que es una situación totalmente controlada y dentro de los parámetros para el periodo en estudio. La siguiente da cuenta de que durante el primer trimestre se presentaron 15 modificaciones presupuestarias que incrementaron en 7.976 millones de pesos el presupuesto inicial, y efectivamente tenemos ajuste al saldo inicial de caja en cuanto al reconocimiento de ingresos, tenemos distintas modificaciones presupuestarias para la distribución de esos recursos, iniciativas de inversión que deben reconocerse, por lo tanto también está totalmente normalizado para el periodo en estudio. Y finalmente se presenta un superávit actualizado al primer trimestre en la siguiente lámina. Si recordamos que el saldo inicial de caja fue de 4.970 millones y que tuvimos aproximadamente 300 millones de gastos superiores a los ingresos, entonces el diferencial se traduce en una disminución momentánea, coyuntural del saldo inicial de caja a 4.760 millones de pesos, totalmente positivo. La última del sector municipal, tenemos entonces, como sea, la siguiente, por favor, como sea, se evidencia un incremento, una curva ascendente en las finanzas del sector municipal. Estos son los primeros trimestres de los últimos 3 años. Al primer trimestre del 2023 teníamos 2.500 millones, primer trimestre del año pasado 3.500 millones, y al primer trimestre de este año 4.300 millones de pesos. ¿Cómo nos va en el área de educación? Sobre un presupuesto que se incrementó del inicial en un 27% a 12.800 millones de pesos, se han percibido 2.885 millones de pesos, correspondiente al 22%. Yo siempre lo he manifestado, el Departamento de Educación no tiene problemas de ingresos. ¿A qué me refiero con esto? No digo que no tenga problemas de financiamiento o problemas de recursos. No tiene problemas de ingresos en el sentido de que su proyección de ingresos está correcta y los órganos que la financian, vale decir, Ministerio de Educación, Dirección de Educación Pública, Municipalidad de Los Vilos, cumplen cabalmente con transferir los recursos que han sido dispuestos por ley. El problema del Departamento de Educación son sus gastos, no sus ingresos. Entonces, en la siguiente lámina le sumamos el saldo inicial de caja de 2.572 millones y tendríamos entonces que al primer trimestre el Departamento de Educación cuenta con casi 5.500 millones de pesos de recursos disponibles. ¿De dónde vienen esos recursos?
particularmente transferencias corrientes. En la siguiente lámina podemos ver que de la Subsecretaría de Educación, del Tesoro Público y por supuesto de la Municipalidad de Los Vilos, que ya al mes de marzo había transferido la cantidad de 640 millones de pesos. Luego, en la siguiente podemos ver los gastos. En este caso, el Departamento de Educación devengó gastos por 2.974 millones de pesos, un 23%, correspondiente a un 1% superior a sus ingresos efectivamente percibidos. Sí, acá el análisis es similar al de la municipalidad, tiene un saldo inicial de caja, sin perjuicio de que su conformación, su distribución, su origen puede variar respecto a la libre disposición que ostenta el saldo inicial de caja municipal. No obstante, ese 1% no representa para nada una distorsión importante, sino que también se encuentra dentro de los parámetros para el periodo en análisis. En el siguiente tenemos que los gastos en personal en el Departamento de Educación se alzan justo en el 25%. Por lo tanto, está correcto. No obstante, cualquier variación, por mínima que pudiese ser, podría distorsionar entonces el financiamiento para esta partida presupuestaria, ya que si al primer trimestre tienen 25, es dable suponer que a diciembre se van a gastar el 100%. Eso está correctísimo. No obstante, cualquier variación en la contratación, cualquier variación en las remuneraciones, por supuesto, que haría que que este porcentaje aumentara. Entonces también la sugerencia es ir monitoreando para introducir las correcciones que pudiesen necesitarse. Luego, respecto a los bienes y servicios de consumo, en el primer trimestre el Departamento de Educación, por desgracia, alcanzó apenas un 13%. Nuevamente, yo lo manifiesto con firmeza, es un porcentaje bajo, es un porcentaje exiguo, es un porcentaje que merece una revisión, que merece un análisis. Son apenas 193 millones de pesos en partidas presupuestarias que contienen, como siempre lo manifiesto, arriendos, materiales, alimentos, que son la base del funcionamiento auxiliar, por así decirlo, al proceso educativo. Así que también ahí está la sugerencia. Sí. Luego, en la siguiente lámina, tenemos un ítem que merece la pena por lo menos informarlo. Corresponde a prestaciones de seguridad social por 199 millones de pesos y en este caso corresponden al pago por concepto de retiro voluntario de 7 funcionarios y docentes del DAEM en conformidad con la ley. Llegaron los recursos y se pagaron los recursos. Está saldadísimo. Luego, adquisición de activos no financieros, que acá están particularmente mobiliario, computadores, software, máquinas y equipos, que también se alza en un 17%, que podría, y esto lo pongo en condicional, esto sí que podría parecer un porcentaje bajo. Sin embargo, merece también un análisis, ya que todo esto respeta y corresponde y se inserta dentro de los planes educativos. Entonces, es el propio Departamento de Educación quien debe verificar si la adquisición estaba para meses siguientes. Entonces no hay falta, simplemente la necesaria revisión y análisis de esta partida presupuestaria, los famosos PME. Luego, en la siguiente, tenemos iniciativas de inversión del Departamento de Educación con un presupuesto vigente de 1.928 millones y una ejecución en el primer trimestre del 15%, casi 290 millones de pesos. Ahí tenemos proyectos reconocidos en el presupuesto: conservación, Jardín Infantil Esa Laguna Felipe Carola, tenemos proyecto construcción, cierre perimetral, internado municipal, ejecución de obra, proyecto eléctrico Diego Almagro, conservación Escuela Teresa Canon y ejecución de mejoras para establecimientos educacionales y jardines. Luego, en la siguiente tenemos el mismo cuadro anterior en cuanto a los porcentajes del primer trimestre y nuevamente se ve una regularidad en los últimos 4 años
con distorsiones, por así decirlo, muy vagas, 19-17, 18-16, 17-16 y en el caso de 2025, 22% de ingresos y 23% de gastos, que también es un porcentaje absolutamente controlado y esperable. Finalmente, las modificaciones presupuestarias. En la siguiente lámina podemos ver que el Departamento de Educación presentó 11 modificaciones en el primer trimestre. Hubo una alteración, una adecuación del 2,9% y se incrementó 2.378 millones el presupuesto inicial. Finalmente, y esto, por favor, muy rápido, no, la siguiente, por favor. No tiene mucho sentido que ahonde mayormente en una situación que está ampliamente tratada en el informe escrito. El saldo final, el saldo inicial de caja, obviamente que también ahí experimentó una variación, alcanza los 2.484 millones y en la última lámina se ve el déficit erróneo, solamente de papel contable, en la siguiente, que ya ha sido advertida los trimestres anteriores. Insisto, no me voy a referir mayormente a esa situación. Vamos a la siguiente. Y la siguiente para comenzar con el área de salud. Ahí, en el área de salud, tenemos un presupuesto que también se ha ido incrementando de forma importante en los últimos años. En el primer trimestre alcanzó los 3.651 millones de pesos, de los cuales percibió 749 millones. En la siguiente lámina podemos ver un saldo inicial de caja de 886 millones, que sumado a los ingresos efectivamente percibidos se alzan en 1.635 millones de pesos de recursos disponibles, correspondiente al 44% de su presupuesto vigente al 31 de marzo. En la siguiente lámina podemos verificar que, tal como en el sector educación, los ingresos del Departamento de Salud se concentran particularmente en transferencias corrientes provenientes del servicio de salud, tanto por el per cápita, por los aportes afectados correspondientes a convenios y, por supuesto, de la municipalidad, que al 31 de marzo ya había transferido 125 millones de pesos. Luego, en los gastos, acá podemos apreciar algo diferente al área municipal y salud, perdón, municipal y educación. En el caso del sector salud, sus ingresos percibidos fueron prácticamente 200 millones superiores a sus gastos. Y en la siguiente lámina podemos ver que los gastos en personal alcanzaron un 20% de su presupuesto vigente, algo bajo. Sugiero ahí también que el Departamento de Salud pueda verificar esa situación en cuanto a la proyección presupuestaria, más que nada, y ajustar si es que fuese necesario. En la siguiente lámina tenemos las horas contratadas y aprobadas. Hay una pequeña, pero existe variación en las horas de la contrata o plazo fijo, como se le llama en virtud de la ley 19.378, conforme a la cual las dotaciones no debiesen ser superiores al 20% de la dotación total, se alzan un 38%. Por lo tanto, quizás ahí pueda estar el desafío del Departamento de Salud para poder verificar, para poder aumentar el porcentaje de gasto en personal en virtud de su planta más que de su plazo fijo. Solamente son sugerencias para poder cumplir con la norma, aunque se sabe que es una cuestión súper restrictiva. Eso pasa en el sector de salud primaria a nivel país. ¿Ah? Así es. Luego, en la siguiente, acá tenemos una situación bastante curiosa para el Departamento de Salud. Acabo de manifestar que los ingresos superan ampliamente sus gastos y nos encontramos que en bienes y servicios de consumo apenas alcanzaron una ejecución del 9%, situación que probablemente puede explicar esa baja ejecución presupuestaria. Imagínense, apenas 82 millones de pesos. Es una situación que, al igual que en el Departamento de Educación,
Acá los bienes y servicios de consumo corresponden a mantenciones, a arriendos, a insumos, que por supuesto están directamente relacionados con la función principal de la atención primaria. Por lo tanto, la sugerencia, la recomendación es verificar esta situación lo antes posible e informar de aquello. En la siguiente tenemos la ejecución presupuestaria de los últimos años. Y si se fijan, en general al primer trimestre, el Departamento de Salud mantiene recursos bastante superiores, recursos ingresados bastante superiores a sus gastos devengados. Por lo tanto, podríamos manifestar que pudiese ser parte de la normalidad, que así es. No obstante, aquello no impide que podamos revisar particularmente el área de ejecución de gastos. La siguiente da cuenta de que en el periodo analizado se presentaron 8 modificaciones presupuestarias y que el presupuesto inicial del Departamento de Salud se incrementó en 706 millones de pesos. Ya a esta altura las tres áreas mantienen sus saldos iniciales de caja ajustados completamente de acuerdo a la normativa vigente. Las tres áreas mantienen también actualizados sus proyecciones presupuestarias. Lo único que faltaría. Vamos a la última y concluyo mejor. Eh, Teníamos un saldo inicial de caja del Departamento de Salud de 886 millones y la actualización naturalmente es al alza. Tenemos recursos percibidos 200 millones superiores a los recursos gastados, por lo tanto, se suman a la disponibilidad de recursos y esos 886 millones se convierten, como ustedes lo aprecian ahí, en 1.093 millones de pesos. Y la última del Departamento de Salud nos dice que también ese superávit se ha ido incrementando. Acá simplemente una alerta, a diferencia de la municipalidad, que prácticamente el 100%, cerca del 90% de su presupuesto es de libre disposición. Es muy probable, lo digo ahí entre comillas, pero es muy probable que una parte importante de esos 1.093 millones de saldo inicial de caja sean producto de una actualización de la cuenta contable 221 que corresponde a la devolución de saldos por proyectos no ejecutados. Por lo tanto, también se va a oficiar al Departamento de Salud que nos informen sobre aquello. Y finalmente, tenemos ahí unos gráficos de ingresos y gastos. La verdad es que si ustedes pueden apreciar, no hay grandes variaciones, lo que ratifica la introducción hecha al inicio de esta presentación. Y en la última lámina, solo a modo de resumen, les estaba contando que las tres áreas mantienen sus modificaciones presupuestarias al día respecto a las proyecciones de ingresos y saldo inicial de caja. Solo resta que la Municipalidad de Los Vilos, perdón, solo resta que se informe, que yo les informe a ustedes, y eso va a ser en el informe del segundo trimestral, todas las modificaciones presupuestarias con acuerdo de este Consejo Municipal tendientes a reconocer los recursos que este año se están percibiendo por concepto de royalty, tanto por el Fondo Común de Mineras como el Fondo de Equidad Territorial y la distribución que ya la Municipalidad de Los Vilos y la Administración Municipal ha hecho de tales recursos. Alcalde, muchísimas gracias. Estimados miembros del Consejo, quedo atento a sus consultas. Gracias, gracias Eduardo. Ofrezco la palabra en algunas de las líneas de acción, solo dos o tres cositas, comentarios, para que quede en acta también y se pueda enviar a la unidad respectiva, reiterando más bien. Eh, Comentar que durante el mes de junio se van a subir los concursos públicos que están pendientes en el área de la planta municipal. ¿Ya? Esperamos que queden todos resueltos. Se iniciaron ya el director de medio ambiente y también la profesional de medio ambiente, que estaba como en dos concursos, ya van a asumir función a partir del 1 de junio. Ya oportunamente se lo vamos a informar, pero el resto, que son 28, 29 creo, se van a subir, digamos, y hay, digamos, acuerdo con la comisión para que efectivamente se puedan subir durante el mes de junio, ¿ya? Así que eso es un tema como una respuesta a un aspecto que no está todavía completamente ocupado el presupuesto en esa área.
Segundo, que hemos solicitado, porque efectivamente no se indagó, se había solicitado anteriormente, pero lo he reiterado, que respecto de este tema del falso déficit de educación, también he pedido para el mes de junio ya el plan de acción concreto, porque efectivamente, eh, más allá de la exposición que pueda tener el alcalde, ya es un asunto que debe resolverse, digamos, ¿no? O sea, en el fondo no podemos seguir eternamente que en todos los informes aparezca aquello. Y por supuesto, también hemos encargado una propuesta sobre todo, o sea, una comisión, ¿cierto? A través de los equipos directivos que correspondan, que efectivamente están haciendo reuniones con cada una de las direcciones, porque hay muchos de estos proyectos que efectivamente requieren que sean ejecutados durante este año. Por ejemplo, solo un ejemplo, que nosotros hemos determinado que vamos a comprar el bus municipal, que son 350 millones de pesos, tienen que ejecutarse y tienen que pagarse durante este año. Entonces eso nos va a permitir que efectivamente también nuestro avance presupuestario sea muchísimo mejor. Bien, entonces tres de las medidas que seguramente son parte un poco de las acciones que se quedan estipuladas, por favor, para hacérselas llegar a cada uno de los directores involucrados en estas áreas. Entonces, los gastos de vengados, que en el fondo por el momento aparecen bajos, efectivamente es una alerta que ya tanto salud, educación y municipal que se va repitiendo, pues tiene que ver también con el proceso de compra muchas veces, que efectivamente hay que acelerarlo y que efectivamente los directores tienen esa indicación de parte de este alcalde. ¿Bien? ¿Dudas? Consulta, concejal. Sí, señor alcalde, muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo, por su exposición. Y una consulta, o bueno, le voy a mencionar y después ahí la consulta. Sobre los permisos de circulación, 733 millones, fracciones. 62,5 usted mencionó sobre que el fondo común, sacando el cálculo, 290 millones de fracciones quedarían para la municipalidad. ¿Ya? Y las patentes, 336 millones. ¿Esas patentes, pasan patentes de alguna pues minera o no hay ninguna patente minera sobre aquello? Ya. Y lo otro, permisos de circulación. Me gustaría saber, o sea, espero que para otra exposición también, alcalde, dé a conocer cómo fue el año pasado y cómo fue antepasado, para saber, porque hoy en día, al permiso de circulación, las dos primeras semanas nos faltó más, ¿cómo decirle? Más campaña, más difusiones. Entonces, probablemente habíamos mejorado un poco más el tema de dinero, por eso me gustaría saber si sobrepasamos el año pasado o cuánto sobrepasamos. Entonces, eso me gustaría tener conocimiento sobre lo de aquello. Para no esperar el próximo informe, eso se lo puedo mandar por un mail, no hay ningún problema. Ya, porque lo importante, porque si vamos a tener 290 millones de pesos, me gustaría saber cuánto tuvimos el año pasado también. ¿Ya? Lo otro, dice aquí recuperación y reembolso por licencias médicas, dice aquí 98%. Me gustaría saber, por ejemplo, aquí, por tanto municipalidad y por tanto educación y salud, cuánto se ha este año, este año, o sea, precisamente, cuánto se ha reembolsado por la licencia médica. No sé si es posible también cantidad de personal o por las personas, cuánto se ha tenido, cuánto se ha recuperado. Muy importante eso igual también don Eduardo para los colegas concejales y la ciudadanía también. Y bueno, solo iniciar caja, 4.970 millones de pesos. Con solo decirle que Paiguano y Riburtado el presupuesto son como 7.000, 8.000 millones de pesos. Entonces, hoy día que dice aquí, bueno, entonces muy importante también dar a conocer eso. O sea, no estamos tan lejos. El tema de también, tengo otro por acá, discúlpeme. Dice aquí textiles, vestuario y calzado, un 6%. Yo me parece preocupante, señor alcalde, porque a veces yo, bueno, me gusta saber si este textiles, vestuario y calzado originalmente, porque a veces yo he consultado a algunos trabajadores en la municipalidad, algunos, a veces los veo con zapatos de seguridad, poco gastados, le pregunto cuántas veces le dan, si al funcionario se les compra alguna chaqueta, porque algunos me han mencionado que ellos mismos se han comprado su indumentaria, señor alcalde. Entonces, si aquí se ha gastado un 6%, me gustaría saber si se va a comprar chaquetas para ello, porque no sé, pues si le puedo preguntar a otro funcionario. Entonces, por eso mi pregunta es si ese textil, vestuario y calzado es para tanto los funcionarios o a nivel general, DAEM o salud, todo eso también me preocupa sobre ese gasto. Yo lo veo un lado más preventivo por mi señor alcalde. Ya.
Y mantenimiento y reparación, y si aquí 5% lo mismo, lo encuentro ahí bajo, porque como decía usted, el tema de educaciones, el tema, bueno, pero como dice, está ahora en marzo, sabiendo que ahora esperemos que, por ejemplo, hay algunas oficinas municipales, alcaldes, sí, que también necesitan reparaciones. Por ejemplo, la otra vez el ex colega Carlos Figueroa manifestó también reparación ahí donde estaba el Tiscamás, donde hoy día. También se aprobaron recursos a donde va a ser la antigua oficina de seguridad, donde estaba la municipalidad antes. ¿Se acuerda que en el invierno se goteaba? No sé si está contemplado o no está contemplado. Entonces, por eso me causaba lo que el cuidado acá. Sí. Pero bueno, un comentario como en términos generales, concejal, ya lo dijo don Eduardo, que efectivamente esto es un informe de ejecución presupuestaria. Él ya manifestó también las alertas que tenemos que tener desde el punto de vista de los bienes y servicios, que efectivamente, entonces, hay un presupuesto, hay modificaciones y entonces la tarea que tiene el municipio es tratar de ejecutar lo más que pueda para que en el fondo el equilibrio entre ingresos y gastos sea el adecuado. No le puedo responder nada más hoy día Ya, porque en realidad seguramente en esas áreas que usted manifiesta sí, tengo más aquí. están, digamos, en procesos de licitación que efectivamente todavía a lo mejor están obligados, pero no están, digamos, en el proceso global financiero. Y eso es lo que después reporta cada uno. ¿Por qué le pregunté recién si estaban los buses también incluidos en educación? Porque igual le parece un poco los gastos del tema de educación, pues si los buses igual arrojan varios millones de pesos los Pero gastos. tiene que pensar que igual son, en el fondo, en términos de gastados, empiezan los servicios en marzo. Entonces, este informe Hasta el es del 31 31 de marzo, a lo mejor inclusive se van pagando con un desfase de 30 días. Entonces, ahí yo creo que cada vez, la medida que avanza el año, también con los siguientes trimestrales, es un poco la alerta, ¿cierto? Informe hay que mirarlo desde el punto de vista global. Yo me quedaría más bien con los elementos y los conceptos generales que aquí se han Mm. planteado, pero lo que usted ha manifestado aquí ya está el compromiso de específicamente poder responderle a través de un memo específico. ¿Ya? Tengo una última cuenta. 640 millones de pesos usted habló del tema municipal ADAEM, transferencia. Ya, y nosotros, alcalde, recuerdo que aprobamos mucho más dinero que eso. ¿Por qué no sale el total de lo que aprobamos? Sale eso, sale la consulta porque, Sí, concejal, una muy buena pregunta. La verdad es que la administración pone a consideración de consejo el monto global anual. Ejemplo, claro, 1.000 millones de pesos, perdón. la circunstancia de que ustedes aprueben 1.000 millones o dos Mm, mil millones de pesos a DAEM no implica que la municipalidad transfiera todo ese monto de una sola vez, porque la Dirección de Administración y Finanzas también debe procurar tener un equilibrio entre los recursos que se tienen y los recursos que se transfieren. Tengo entendido que tienen una programación de pago y al 31 de marzo se había transferido ese monto. 640. Por lo tanto, no hay ninguna distorsión en ese respecto, y hasta donde yo tengo entendido tampoco hay una instrucción desde el alcalde para que se transfiera el monto total, sino que continúe con remesas Mm. mensuales para que también el Departamento de Educación vaya configurando un programa de caja, que es lo que se llama. Sí, lo otro, como te decía alcalde, el falso déficit ya es típico de falso déficit, ya sabiendo que en varias ocasiones consejo yo he citado el informe de aquella auditoría, señor alcalde, que todavía no me llega. Y bueno, ese falso déficit va a ser muy preocupante. Quizás hoy en día tenemos el dinero, pero después, ¿cómo podemos justificar ese falso déficit, señor alcalde? Si cosas más, si son 2.000 y fracciones y millones de pesos. Hoy en día tengo entendido que se está buscando documentos, pero ¿hasta cuándo vamos a esperar, señor alcalde? ¿3 años más, 2 años más? O usted acaba de decir ahora, un plan de acción. Eso es muy importante igual, ya que se tomen las medidas. ¿Qué plan de acción se va a tomar para hoy día ese falso déficit ya? Porque si tenemos dinero, que la arca está sana, pero también tenemos falso déficit, quizás después a futuro, ni Dios quiera lo pase como lo que está pasando hoy en día en Salamanca con el tema de educación, con números rojos. Así que bastante, allá alcalde, igual hay tema de déficit, creo que hace un poquito el tema de las subvenciones, pero yo sé que, y tengo la fe, tanto usted y también acá los municipales van a hacer todo lo posible y con el plan de acción esperemos que eso se vaya mejorando y que se revierta un poco, señor alcalde. Y lo último, el tema de educación, me gustaría tener conocimiento, las contrataciones, cuántas personas en DAEM se han contratado en este mes o sea, en este primer trimestre. Eso me gustaría saber porque es importante igual porque tener conocimiento por los porcentajes, como estaba leyendo recién la ley acá en el teléfono,
sobre aquello. Así que, y bueno, espero que me haga llegar el tema sobre la información de los reembolsos, de licencias, lo importante igual. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, ¿algún otro comentario? Tito, solo solicitar alcalde, a usted y a la administración que se tomen en cuenta las alertas sobre el poco porcentaje de los gastos que se han incurrido. Sabemos que hasta el 31 de marzo son los gastos que están acá ahora, pero el año pasado lo que pasó fue que a fin de año quedaba mucha plata, por ejemplo, en educación con el tema de mobiliario, de reparaciones, y se tuvo que hacer el traspaso para este año por platas que no se utilizaron. Y sabemos que eso es una necesidad latente en los establecimientos que hemos recorrido activamente en este primer semestre. Así que solamente eso, que se utilice la plata. Ojalá es que durante este periodo del segundo semestre. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, bueno, la alerta que se nos dice aquí con el personal a contrata del Departamento de Salud, que está en un 38% y habría que hacerle como un seguimiento a eso. Ok. Estamos muy bien, pues vamos a recoger lo que se ha planteado acá. Muchas gracias, señor director de control. Tenemos pendiente unos aportes que tenemos que entregar, concejales. Vamos a hacer una pausa un ratito y vamos a regresar con los puntos que nos faltan por tratar, ¿ya?